El objetivo de una encuesta es evaluar periódicamente los resultados de un programa. En ejecución, saber la opinión del público acerca de un determinado tema. Investigar previamente de las características de la población para hacer preguntas correctas. La información que se obtiene en una encuesta sirve para respaldar una hipótesis de una investigación, pues la opinión de las personas nos permite determinar cómo se involucran ellos en el hecho de un tema que se está investigando. Buenas, mi nombre es Lorena Zambrano y yo les voy a hablar sobre la importancia de Excel. Es un programa de Microsoft con la que puedes realizar todo tipo de operaciones matemáticas mediante hojas de cálculo. También se pueden crear tablas con las que combinar datos y poder realizar diferentes acciones. Como ves, se trata de una herramienta muy completa y que se puede aplicar en muchos ámbitos. Por eso es importante que, si quieres centrar tu vida profesional, por ejemplo, en sectores como la economía o la administración, tengas un conocimiento amplio de Excel, ya que muchas empresas lo demandan a sus trabajadores. Muchas gracias. Eh, Muchos usuarios pues utilizan Microsoft. Hay muchos usuarios que están vinculados a esto. Y pues rara vez se puede decir que se encuentran problemas con algún tipo de archivo, con clientes o asociados. Aunque es popular entre empresas porque el programa también se utiliza en colegios, se utiliza en universidades. Más que todo lo podríamos ver en ámbitos administrativos. También otra ventaja podría decir que una de las posibilidades de Excel es la manera de representar los datos de forma estética. Puedes ponerle, no sé, distintos fuentes, bordes, colores y demás. También puede utilizar hojas para almacenar datos numéricos, utiliza las órdenes y herramientas de Microsoft Excel para poder ejecutar cálculos sencillos y complejos, puede ordenar, reorganizar, analizar y presentar datos fácilmente utilizando las presentaciones. Puede también crear fórmulas para realizar cálculos numéricos simples como sumar valores de dos celdas o complejos como encontrar la desviación de un valor concreto con respecto a otro conjunto de valores. En sí puedes tener varias opciones para las fórmulas. Y las desventajas, a pesar de que son bastante cortas, poco explicativas y simplemente sean tres, digamos que son bastante representativas, ya que solamente es compatible con Windows y Macintosh, me parece que se pronuncia, solamente con Windows y con Macintosh, pero esto no, sinceramente, por lo que veo, al menos en Venezuela, es una herramienta bastante utilizada. Entonces, no creo que conlleve a ninguna problemática en general, al menos en nuestro país, porque hay mucha gente que utiliza Excel. El, También otra desventaja podría ser que si tú no tienes un equipo con una buena capacidad, ya sea un equipo móvil, porque sí, Excel también se ha abierto para poder que lo manejes también mediante el celular, pues los archivos ocupan bastante espacio. Y pues así sea que realices cálculos sencillos o una hoja de cálculo sencilla. Siempre esta herramienta pues tiende a tener sus archivos bastante pesados. Y pues la última es que las personas desean hacerlo todo con Excel, en vez de ocupar los programas de... Buen día, mi nombre es Alexa Linares y yo soy la encargada de explicar las ventajas y desventajas que representa la herramienta Excel para la utilización de un individuo. Primero me gustaría dar un breve resumen de lo que representa Excel o de lo que es Excel. Digamos que Excel es un programa que está desarrollado por Microsoft y se puede catalogar como un tipo de software que contiene una hoja de cálculo. Se trata de una herramienta que es capaz de facilitar e incluso acelerar el proceso de almacenamiento de grandes cantidades de información y sin importar la complejidad que esto conlleve. Excel también es capaz de convertir cálculos, estadísticas, datos, números, textos, para convertirlos en reportes fáciles de comprender para las personas que lo utilizan.
por medio de gráficos y por medio de fórmulas. Me gustaría decirles cuáles son las ventajas y desventajas de la utilización de Excel. Primero que todo, pues tenemos las ventajas. En primer lugar, podría decir que contamos con la administración de los datos, ya que este ofrece a los usuarios la capacidad de importar datos externos en un libro de Excel. Los operadores pueden ordenar, pueden filtrar los datos de muchísimas maneras y pueden añadir resúmenes y pueden añadir subtotales, totales, entre otras cosas. También otra ventaja de la utilización de Excel podría ser las tablas dinámicas. Digamos que esta herramienta es de fácil manipulación, ya que permite a los operadores ver los resúmenes de grandes cantidades de datos. También están los renders HTML. Estos permiten compartir la hoja de cálculo de forma segura con otros colaboradores. El SharePoint convierte a la hoja de cálculo en un archivo HTML, permitiendo que otros usuarios sean capaces de acceder a él utilizando cualquier navegador web con internet. Cabe destacar que los usuarios aún mantienen la capacidad de utilizar las características comunes de Excel, como puede ser, no sé, la clasificación o el filtrado. La cuarta ventaja podría ser la compatibilidad, debido a la posición que como uno de los programas de hoja de cálculo más utilizados, incluso podría llegar a decir que es de los más importantes, ya que los programas adecuados. Pues la gente, en pocas palabras, llega a creer que Excel es mágico. Por eso es importante que nosotros nos informemos correctamente, estemos atentos a las clases y podamos tener una fácil utilización de la herramienta Excel. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Giancarlo Briceño y yo le voy a hablar sobre las funciones del Excel. Como ya sabemos, el Excel es una herramienta de la gran empresa Microsoft, creada por Microsoft. Y su función principal es el administrar. ¿Pero administrar qué? Administrar gastos personales, administrar gastos de una empresa, administrar todo, organizarlo todo. Esas son las funciones principales del Excel. Y de ahí entran también hacer las gráficas, hacer todo lo que se necesita para que una empresa tenga una organización completa. Muchas gracias. La tabla de frecuencia o distribución de frecuencias es una tabla que muestra la distribución de los datos mediante sus frecuencias. Se utiliza para variables cuantitativas o cualitativas ordinarias. La tabla de frecuencia es una herramienta que permite ordenar los datos de manera que se presenten numéricamente las características de la distribución de un conjunto de datos o muestra. Existen los tipos de frecuencia, que son la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta de un valor es el número de veces que el valor está en el conjunto, dividida por el número total de sujetos. Le sigue la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada de un valor es el conjunto de la suma de la frecuencia absoluta de los valores menores o iguales a x. La frecuencia relativa. La frecuencia relativa de un valor es la proporción de valores iguales a x en el conjunto de datos. Es decir, la frecuencia relativa es la frecuencia absoluta dividida por el número total de los elementos. Y le sigue la frecuencia relativa acumulada. Definimos la frecuencia relativa acumulada de un valor como la proporción de valores iguales o menores a x. Es el conjunto de datos, es decir, la frecuencia relativa acumulada es la frecuencia absoluta acumulada. De datos consiste en presentar los datos estadísticos en forma de tablas o cuadros, posición predefinida en una línea donde puede situarse el cabezal de impresión de una impresora o cursor de una pantalla de visualización.
¿Para qué sirve realizar una tabulación de datos y una tabla de frecuencia? Realizar una tabulación de datos consiste en elaborar tablas simples y fáciles de leer, que de manera general ofrezcan una acertada visión de las características más importantes de la distribución estadística. El tabulador de encuestas se encarga de ordenar la información y de contar las veces que aparecen algunas características y determinar las cantidades de los datos, un valor muy importante para obtener la conclusión de la investigación. Por otro lado, la tabla de frecuencia es una de las herramientas que sirve para organizar los datos en columnas junto con las frecuencias o números de veces que un dato se repite.